Hola a todos de nuevo, ser muy bienvenidos aquí a un nuevo programa. Justo acabamos de terminar un programa excelente con nuestro querido amigo Carlos Mesa y hablar de la masonería, hablar de los Illuminati, de la nobleza negra veneciana, hablar de los templarios. Se nos ha terminado de quedar una cabeza como una pelota enorme, gigante, y digo, no, esto no puede ser, necesito bajar decibelios, necesito relajarme, necesito volver a nuestros trabajos diarios con el equipo de Humanamás, con los de UMS, y tenemos que volver un poco a la dinámica de trabajar en nuestro cuerpo humano. Digo, ya está, ya está. Tengo que llamar a mi amigo Tito y tenemos que empezar a discernir un poco para cambiar el tercio después de esta última entrevista y hablar de cosas interesantes. No voy a decir más interesantes, pero igualmente interesantes. Apartarnos un poco de la parte tan más conspiranoica o más complicada y misteriosa y entrar, creo yo, y seguro que Tito nos lo va a corroborar, en temas importantes, sobre todo para esa búsqueda de ese equilibrio entre mente, cuerpo y alma, que yo acostumbro a decir, entre materia, energía y consciencia. O sea, estamos hablando de cosas parecidas, porque para mí la gran clave de todo es la consciencia, pero claro, esta consciencia, sea o no sea de aquí, dentro de este cuerpo, de este avatar, de esta máquina biológica de inteligencia artificial, de cuerpo humano, llamarlo como queráis, necesita evidentemente de tener ese equilibrio para que este ser, ese espíritu, esa energía, esa consciencia que tenemos dentro de este avatar, pues también esté jugando correctamente dentro de este mundo, de esta vida. Y Tito Figueroa sabe un montón de estas cosas, porque evidentemente él ha escrito varios libros y tiene un potencial increíble para lo que es, y me encanta realmente lo que es la autocuración, la autosanación. Para mí una de las partes básicas para seguir jugando, comprendiendo las reglas de este juego, ser partícipes y saber mover bien la ficha, y lo importante es que en ese movimiento, en ese juego, cuerpo, mente y alma, o materia, energía y consciencia, estén bien equilibrados, bien unificados para seguir participando del juego. Querido Tito, gracias por estar por primera vez con nosotros en nuestro canal, en nuestro grupo, con toda la gente que nos está siguiendo, con varios tipos diferentes de informaciones y de datos, pero yo siempre lo digo a mi gente, la parte de la autocuración, la parte de la autosanación, para mí es muy importante, y creo que con tu último libro mucho has desentrañado estas informaciones y una forma de ver y entender a la gente, sobre todo, de que si creemos en nosotros mismos tenemos la capacidad de ser creadores, y eso implica evidentemente la autosanación. Querido Tito, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Carles, bueno, para mí es un honor estar ante tu audiencia. Tu audiencia es una audiencia atrevida, una audiencia que se atreve a desafiar el status quo en virtud precisamente de cada uno de tus postulados y de lo que aportas, que hay que estar muy bien preparado para recibir esa información. Entonces, entiendo que tu audiencia probablemente vaya a resonar también con un poco de lo que yo pueda compartir. Yo no tengo idea, por ejemplo, de estas temáticas y tópicos que acabas de mencionar, que estabas en la entrevista anterior. La verdad es que me voló la cabeza escuchar todo eso, pero en virtud por lo menos de lo que yo he investigado, que siempre he tratado de tener ese equilibrio entre la parte científica, incluso oficial, pero también ese ámbito que permite desafiar un poco las verdades oficiales, a ver qué se puede escarbar, qué hay más allá de lo trascendental, qué podemos encontrar. Pues en esa búsqueda, en esa exploración independiente, me he encontrado con cosas fascinantes, ¿no? Por ejemplo, tú que mencionaste mi libro, que se llama Remisiones Espontáneas, para las personas que no lo sepan, una remisión espontánea es la desaparición repentina de síntomas y síntomas de una enfermedad, sobre todo cuando fue catalogada como grave, incurable, en fase terminal, en paliativos sistémicos, etcétera, ¿no? Cuando ha sucedido esa remisión, esa desaparición misteriosa de esa enfermedad, si no fue el medicamento, si no fue el tratamiento, la cirugía, el fármaco, entonces el término que se utiliza en la medicina oficial, porque tienen que catalogarlo de alguna forma, es remisión espontánea de la enfermedad.
En esa búsqueda, Carles, he encontrado algo interesantísimo, y es que a partir del momento en que surge la epigenética como, digamos, campo emergente científico, investigador del fenómeno de la biología, etcétera, etcétera, a partir de allí ya aquello que se consideraba prácticamente un milagro, porque anteriormente si desaparecía un cáncer en fase terminal, como el caso más sonado, más importante, probablemente Anita Moorjani, estando ya en coma, estando desahuciada, tenía precisamente el estado de coma por un fallo multiorgánico, de pronto regresa del coma y pocos días después, un mes después, habían desaparecido todos sus tumores que estaban esparcidos por sus canales linfáticos del tamaño de naranjas y limones. Si no fue la medicación, porque hasta ese momento ya la medicación se le había retirado y todos los tratamientos oncológicos convencionales se habían retirado, si no fue eso, porque durante ese mes, después que ella regresó del coma, se curó sola, si no fueron los medicamentos, repito, si no fue el tratamiento oncológico, ¿qué fue? Entonces, anteriormente se pensaba o se bautizaba eso como milagro. La ciencia le decía remisión espontánea, pero a partir de la epigenética, de sus hallazgos, de sus exploraciones, han podido determinar algo maravilloso, Carles, y es que el cuerpo tiene un potencial autocurativo inherente, y hasta el último día de nuestra vida, o de este avatar, o como le quieras llamar, en el lenguaje que ustedes utilizan, hasta el último día, por lo menos, potencialmente está allí esa capacidad implícita en el organismo, ¿no? Entonces, con la epigenética, con este campo emergente de la ciencia, se ha podido determinar que, ante este cáncer se puso en marcha un mecanismo antitumoral del propio cuerpo. Ante esta enfermedad autoinmune se puso en marcha un mecanismo inmunorregulador. Ante esta enfermedad degenerativa se activaron procesos regenerativos a partir de células madres pluripotenciales mesenquimales, etc. Es decir, que se ha podido ir encontrando detrás de esta fenomenología hallazgos científicos que realzan ese poder autocurativo del cuerpo. Entonces yo lo que he tratado es precisamente de buscar, yo entro permanentemente a PubMed, por ejemplo, el portal de publicaciones médicas, uno de los más importantes del mundo en Estados Unidos, pero que tiene un acceso público. Ahí vivo yo disfrutando, Carles, de cada remisión espontánea que consigo, que la leo, que digamos, escudriño a lo máximo. Y no dejo de maravillarme de que el cuerpo definitivamente tiene un potencial muy insospechado y muy desconocido aún por la propia ciencia, pero que ya estamos dando los primeros pasos. Fíjate qué interesante, Tito, porque, bueno, la gente quizá no lo sepa, de hecho no lo sabrá, pero uno de mis hobbies, que tampoco puedo utilizar demasiado por el poco tiempo que tengo para tener espacio libre y para dedicarme a otras cosas, es un poco estudiar y leer el tema de las ECMs. Sabemos las ECMs, que son las experiencias cercanas a la muerte. Y hay un tema que me parece muy interesante con lo que acabas de decir, que tiene que ver mucho con la epigenética. Y es que parece ser, a ver qué es lo que tú opinas, la sensación de todo lo que yo he leído sobre todo y visto, es que yo diría que más del 95-98% de los casos registrados de ECMs, y en la mayor parte cuando estas personas regresan con un tipo de, digámoslo, dones o capacidades diferentes, digámoslo así, que potencian diferentes tipos campos de lo que es el propio ser humano cuando regresa de esa experiencia. Y dentro de esos 95-98% de capacidades que la gente regresa con todo ello, más de la mitad, por lo que yo tengo leído o visto, potencian esa epigenética para que la autocuración, de una forma, no sé cómo explicarlo, tú nos lo explicarás mejor, supongo, seguro, hace que quizás lo que el médico no entiende que ocurre cuando cualquier tipo de tumor desaparece, cómo es posible que esa persona pueda realizar esa autocuración. No sé qué piensas, querido Tito, si eso que comentan tantos médicos cada vez más, antes era muy poco, pero ahora poco a poco hay más, de que evidentemente se regresa de una forma diferente de las ECMs, ¿tú crees que eso podría ser parte del entendimiento
del por qué muchas personas regresan de esas experiencias con unas capacidades diferentes, digámoslo así, y una de ellas podría ser el potenciar todas esas revisiones espontáneas dentro de su capacidad genética y utilizar todos esos dones para autosanarse. ¿Tú crees que podría ser uno de los motivos? Es una pregunta muy interesante, es la primera vez que me la formulan y estoy encantado. Mira, tomemos el caso de Anita Moorjani con otro caso que tiene un paralelismo abismal, enorme, y es el caso del neurocirujano Eben Alexander. En el caso de Eben Alexander, él entra también en un coma, tiene una experiencia cercana a la muerte por una meningitis bacteriana. Entonces, claro, ya los médicos tenían sus distintos monitores, sabían que la actividad cerebral del doctor Eben Alexander estaba en cero, es decir, que estaba muerto cerebralmente. Ellos aseguraban que, pues, muy difícil iba a sobrevivir a esa circunstancia y en el caso de hacerlo tendría gravísimas secuelas. Probablemente iba a quedar cuadrapléjico o la imposibilidad de ciertas acciones como por ejemplo hablar, incluso pensar, porque claro, el cerebro no estaba dando ningún tipo de feedback a nivel bioelectroquímico, no había señales, el cerebro estaba literalmente muerto. Ese es el caso de Ben Alexander, el caso de Anita Moorjani, un cáncer linfático. Ella precisamente tenía 4 o 5 años lidiando con esta situación tan desafiante, se habían hecho todos los procedimientos oncológicos tradicionales, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, incluso inmunoterapia, y nada se había logrado, ya le habían desahuciado, estaba en paliativos sistémicos, tú sabes que es una fase muy compasiva de parte de la medicina convencional, intentar por lo menos que el paciente, ya que no se pudo hacer nada, por lo menos que no sufra tanto, ¿no? Me parece muy loable, muy bonito. Y ella ya estaba desahuciada, ya se le había anunciado a sus familiares que le quedaban pocos días y entra en coma por fallo multiorgánico. Imagínate, ya era una persona, un ser cuyo funcionamiento biológico era imposible porque no tenía ese sustrato vital, ese sustrato energético a partir de la producción mitocondrial, ¿no? Lo que se llama trifosfato adenosina, etcétera, que es la vitalidad del organismo, o uno de los mecanismos vitales del cuerpo, no tenía energía y sus órganos dejaron de funcionar. Entonces ella entra en coma, realmente estaba viva porque tenía un respirador y unos, digamos, dispositivos para ello, pero estaba muerta en vida. Y en el caso del doctor Eben Alexander, lo mismo. Ahora mira, ¿qué cosas tienen en común, pero que se repiten en este tipo de experiencias cercanas a la muerte? Que ambos casos, en ese momento en donde incluso no se registraba actividad neurofisiológica, en ambos casos tuvieron una especie de instancia superior de conciencia, un estado hiperlúcido, un estado de hiperconciencia, de saberlo todo al mismo tiempo, incluso desde perspectivas multidimensionales. Cuando Anita Moorjani narra cómo fue su experiencia, ella dice que en medio de una ensoñación, vamos a llamarle así, ella podía estar al tanto no solo de lo que los médicos estaban haciéndole a su cuerpo, sino al mismo tiempo sabía lo que estaban opinando otros médicos en una junta que estaban en otra habitación, lo que pensaba su mamá, lo que pensaba su esposo, lo que pensaba su hermano que venía montado en un avión deseando, pidiendo, suplicando a Dios o a quien sea que él le tuviese fe, que por favor no se muriera Anita para él poder despedirla. Todo ella lo sabía simultáneamente. Es decir, un estado, repito, de hiperlucidez, o sea, una instancia conciencial excelsa. En ese mismo momento, y aquí yo creo que es donde viene la parte que conecta con tu inquietud, en ese mismo momento Anita supo, estamos hablando de un estado de muchísima lucidez, de muchísima claridad, de saberlo todo al mismo tiempo, de saber por qué había nacido, cuál era la razón, por qué tuvo cáncer, todo lo sabía al mismo tiempo. En ese mismo momento, en esa instancia superior de conciencia, Anita entiende que si ella lo decide con determinación, con firmeza, con convicción, su cuerpo se va a sanar.
Y este es el punto, que coincide con Eben Alexander, neurocirujano además, formado en la escuela convencional, digamos mecanicista, newtoniana, cartesiana, ese sistema. Él entiende también, viendo pues todo un escenario idílico, una dimensión distinta, sintiendo mucho amor, el mismo caso de Anita Moorjani, sentían mucho amor, etcétera. También en ese estado de hiperlucidez, Eben Alexander entiende que si él lo decide, él se cura. Ahora, regresan ambos. El señor Eben Alexander no tuvo ninguna secuela, para sorpresa de todos los neurofisiólogos, neurocirujanos, todos los especialistas. Él regresó hablando, pensando, todo normal, con sus funciones corporales perfectas, intactas. Y además, los médicos, los especialistas y científicos no se pueden explicar por qué él estuvo soñando si no había ninguna actividad neurológica que pudiese haber sido monitoreada durante un largo espacio de tiempo, horas. En el caso de Anita, pues lo mismo. Ahora, la certeza, aquí vamos a especular, por supuesto, ¿no? Esto lo dejo a consideración de cada quien. Nuestra ciencia todavía tiene que abarcar mucho más. Esto es un fenómeno muy inexplorado, pero la certeza tiene un mecanismo también epigenético, porque nuestra epigenética, entiéndase para las personas que no están muy familiarizadas, tiene que ver con la expresión de nuestros genes, que es un proceso absolutamente dinámico, pero esa epigenética tiene toda una cantidad de detonantes y factores que influyen en la misma. Ya sabemos que anteriormente, hago un pequeño insert para colocar a las personas mejor en el contexto, y perdona que me alargue tanto, pero anteriormente se pensaba que de alguna forma teníamos un destino fijo en relación a nuestros genes, a la información que habíamos heredado de nuestros antecesores. ¿Ok? Eso es verdad hasta cierto punto. La secuencia del ADN hasta ahora no se ha podido determinar que cambie. Por ejemplo, tus rasgos incluso biológicos, tu estatura, el color de tus ojos, etcétera. Eso tiene que ver mucho con la secuencia del ADN. Pero la epigenética es otra cosa. La epigenética tiene que ver con los cambios que pueden suceder en función a la variabilidad de la expresión de los genes. Y aquí llega el punto interesante. Hay muchos mecanismos que pueden cambiar la expresión de nuestros genes. Esto en algún momento fue bastante chocante para la ciencia convencional, porque se entendía que aunque una persona pudiese haber nacido con información de un pariente diabético, no necesariamente se estaría activando ese gen a lo largo de la vida de esa persona, con lo cual ya no estaríamos condenados a sufrir o a padecer la enfermedad de nuestros antepasados. Aunque una persona haya heredado ciertos oncogenes, no necesariamente tiene que desarrollar cáncer. Eso va a depender netamente de la expresión genética. Y la expresión genética, yo siempre lo explico de esta manera. Imagínate un panel con un montón de interruptores, algunos encendidos, otros apagados. Los genes son eso, son esos interruptores. Y en función a cuáles están encendidos, pues ciertos mecanismos están en acción en el cuerpo, y en función a algunos que están apagados, pues igual. Imagínate que una persona suprima epigenéticamente los mecanismos inmunosupresores. O imagínate que una persona suprima o silencie los genes que están relacionados con los mecanismos supresores de tumores. En ese caso, desarrollaría un cáncer y el cuerpo no tendría la capacidad de poder devolver el estado natural, devolverle la condición apoptótica, por ejemplo, a las células cancerosas, porque el mecanismo antitumoral, el mecanismo inmunosupresor está apagado epigenéticamente. Si se encendiese ese mecanismo, probablemente habrían respuestas inmunológicas que intentarían, resolver esa anomalía. Era un pequeño contexto para volver al punto. ¿Qué mecanismos hasta ahora se han podido determinar? Ciertas corrientes lo defienden, otras no, etcétera, que también pueden resultar como desencadenantes de procesos epigenéticos. Bueno, muchos, ¿no? Los ejercicios, la dieta, por supuesto, la nutrición, etcétera, pero nuestros pensamientos, nuestras emociones, también para cierta corriente de la epigenética, también se consideran como mecanismos que son precursores de cierta expresión de genes. Y aquí viene lo interesante, porque efectivamente si una persona está deprimida o está en constante ansiedad,
su expresión genética, lo más probable es que genere o que exprese genes que supriman al sistema inmune. Y eso lo sabemos cuando producimos catecolaminas, adrenalina, cortisol, noradrenalina, etcétera. Se sabe que el sistema inmune se desconecta. De hecho, la cortisona, que es como decir el modelo molecular inspirado en nuestro cortisol, se utiliza para mecanismos de inmunosupresión a propósito, y funciona muy bien porque si a una persona le van a hacer un trasplante, necesitan que el cuerpo no rechace, el sistema inmune no rechace ese cuerpo extraño, y bueno, le colocan cortisona y con eso el sistema inmune se desconecta. Pero esa es la misma función que hace, entre otras cosas, porque son muchas las funciones que cumple el cortisol, pero también el cortisol tiene una función inmunosupresora. Pero para que eso suceda, tiene que haber una expresión genética que acompañe ese proceso. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sobre todo si son sostenidas en el tiempo y son intensas, se convierten en una bioquímica, en mensajeros químicos, en moléculas mensajeras, neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, etcétera, que viajan por sangre, entran a las células. Las células tienen mecanismos receptores de esta química, de estos mensajes. Dentro de la célula ocurre un fenómeno que se llama señalización intracelular. Hay algo maravilloso que es la transducción. Es una forma de transcribir la información, estoy hablando en términos, por supuesto, metafóricos, para que el ADN pueda interpretar la información, que podría ser, por ejemplo, la del estrés, la de la ansiedad, la del miedo, la del terror, o también podría ser la de la certeza, la de la convicción absoluta, la de la fe absoluta, por ejemplo, ¿no? Y esa expresión, en este caso genética, en virtud de esos mensajes, de esas moléculas mensajeras, podría poner en marcha mecanismos que restablezcan la salud. En el caso de Anita Moorjani, vamos a imaginarlo así, ella, dentro de ese estado de hiperconciencia, ella entiende que si tiene la certeza de curarse, su cuerpo se va a curar. Bueno, estoy especulando, epigenéticamente pudo haber sido esa certeza el catalizador de moléculas mensajeras que, una vez que entraron a las células, el ADN, después de esa transducción y esa señalización intracelular, interpretó el mensaje correctamente, y en virtud de eso, la expresión de genes activaron mecanismos que son antitumorales en el propio cuerpo. Mecanismos como promover las células NK, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos T, etcétera, que son mecanismos que están inherentes al cuerpo, que son antitumorales y que pudieron haber reparado. Estamos especulando qué pudo haber pasado para que se curen unos tumores que no se habían podido curar en 5 años con tratamientos oncológicos y se curaron en 1 mes con el propio cuerpo, ¿no? Estamos especulando, por supuesto. Pues lo mismo con Eben Alexander, etcétera. El factor certeza podría ser un catalizador epigenético, y eso también podría darnos una idea de por qué tantas personas con experiencias cercanas a la muerte que han entendido esto finalmente se han sanado milagrosamente. Perdón que la explicación fue muy extensa, pero es que necesitaba como contextualizar. Pero extensa, pero maravillosa, Tito. O sea, a mí me ha quedado clarísimo. Y esto me abre 3 puntos. O sea, todo lo que nos has contado ahora me abre 3 puntos, 2 que tengo claros y el último que me va a servir como siguiente pregunta. El primer punto es que, evidentemente, con tu explicación me quedan claros los 2 primeros. Sí, evidentemente, tenemos la capacidad de autocuración y autosanación. Y el segundo punto es sí, también me queda claro que esas ECMs te permiten, con esos cambios, poder venir y poder de nuevo activar esa curación y autosanación. Por eso la explicación que nos has dado, a pesar de ser completa, es primordial. Pero hay un tercer punto que me sirve como siguiente pregunta. Y ese tercer punto me llevaría a preguntarte, bien, con todo lo que nos has contado ahora, ¿esto quiere decir que todo el tema genético, pongámonos en el tema ADN, pero bueno, digámoslo, el tema genético en general, ¿tú crees que entonces sí hay la posibilidad de alterarse, de cambiarse, de modificarse? ¿Tú crees que, y luego te explicaré después de tu respuesta el por qué te hago esta pregunta, ¿crees que es posible alterarlo? ¿Crees que es posible cambiarlo? La ciencia
hoy en día un poco más abierta, aceptando preceptos que anteriormente pues simplemente no eran ni siquiera invocados por curiosidad. Pero hoy en día nos dice, la secuencia del ADN no se puede cambiar. Eso nos dice la ciencia en este momento. Es decir, que tú naciste con un respectivo color de ojos, con una estatura, con unos rasgos, no solamente a nivel fisionómico, sino también biológicos, etcétera, y todo lo que tenga que ver con esos nucleótidos, ¿no? Esa timina, adenosina, se me olvidan un poco los nombres de estos. El puente de hidrógeno, los nucleótidos. Las cadenas hidrogenadas. Las proteínas, las cadenas hidrogenadas. Sí, timina, citosina, adenina, guanina y adenina, eso. Bueno, pues, ok. Tú sabes que ellas están en un orden perfecto, tiene una secuenciación, ¿no? Entonces, ellas están en esa doble hélice y todo lo que tenga que ver con esa información se supone, hasta ahora, científicamente hablando, es fija. Pero ya gran parte de la ciencia se ha flexibilizado y ha dicho, independientemente de que esto no se puede modificar, la expresión genética, que abarca muchísimo, sí puede generar ciertos cambios. Por ejemplo, dentro de la epigenética se acepta la posibilidad de mutaciones, se acepta rectificaciones, se aceptan modificaciones. Por ejemplo, para que una célula genere cáncer, lo que llamamos cáncer, hay una alteración, es decir, hay una expresión de genes que son conocidos como oncogenes. Entonces, eso pudo haber sido epigenético. ¿A qué me refiero? A que la persona no nació con esa información del cáncer, pero ciertos sucesos en su vida se convirtieron en factores precursores de esa modificación oncogénica. Entonces, esa persona que no nació portando la información del cáncer, sí podría desarrollarla a lo largo de su vida, y también la ciencia nos dice que incluso la podría luego heredar a su prole. O sea, la podría heredar a sus hijos. Eso, es decir, que no solamente heredamos lo genético, lo que está relacionado con la línea que se supone es inamovible, sino que también heredamos lo epigenético. Otro ejemplo, mi abuelo no nació con un trauma, con un estrés postraumático con respecto a la guerra. Él no nació con eso, pero como él estuvo en la Guerra Civil Española y también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, con las detonaciones, las explosiones, las cosas que vio, los compañeros que murieron, todas las cosas que pudo haber vivido traumáticamente, generaron en él una cantidad de traumas que, como mecanismos epigenéticos, los pudo haber heredado mi mamá y lo pude haber heredado yo. Él no nació con eso, por eso no es genético, pero fue epigenético que lo desarrolló, y eso se puede heredar, y eso explicaría por qué hay personas que tienen ciertas fobias que no se explican porque no han pasado por ninguna situación. Eso realmente son las revisiones espontáneas. Claro, por eso te decía al principio, lo que anteriormente se clasificaba como remisión espontánea y prácticamente se cerraba el historial médico de esa persona, porque bueno, se sanó porque tuvo una remisión espontánea de tal enfermedad. Perfecto, ahí terminó el historial clínico. Hoy en día, porque en aquel momento era como algo más milagroso que otra cosa, pero la ciencia sigue avanzando, sigue explorando. Hoy en día se entiende que sea lo que sea que haya ocurrido para que esa persona experimentara esa remisión, seguro pasó por mecanismos epigenéticos. Hubo que expresarse genes que mediante proteínas pusieron en marcha estos procesos que repararon o que restablecieron la salud. Entonces, la propia ciencia, te hablo en nombre de la ciencia que está abarcando este tema de la epigenética, nos dice si es posible modificaciones, mutaciones, ese tipo de cosas siguen siendo fenómenos epigenéticos. Esa es la respuesta a la pregunta. Bueno, pues me encanta, Tito, porque vamos a calentar el programa. Con tu respuesta vamos. Cuidado que te tengo miedo, Carles. Te tengo un poco de respeto. Hemos hablado de dos hebras. Bien, y tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Dos hebras difícilmente podrían intentar cambiarse, porque esas dos hebras, como tú has contado muy bien, están ya estipuladas tal como están.
Cuando yo te decía y te preguntaba, ¿tú crees, Tito, que puede haber la posibilidad de alterar el campo genético? Quizás mi pregunta no era si podíamos alterar ya las dos hebras existentes, sino más bien, ¿y qué tal? Y ahora te contaré por qué la pregunta. ¿Qué tal si en vez de modificar las dos hebras, le añadimos una tercera? O sea, vamos a ver, te voy a explicar el por qué. Luego tú me cuentas lo que sientas. Ha Claro, habido claro. dos operaciones, no voy a entrar en conspiraciones, tranquilo, pero voy a explicar algo, dos datos que no se Estoy nervioso que vayas a entrar en conspiraciones. Es que No, la audiencia no lo sabe, pero lo conversábamos antes no del entraremos en programa. Carles, conspiraciones, por favor. simplemente os voy a dar dos pequeños datos, que no es que sean conspiraciones porque no son del orden público. No, no, no. Hay dos proyectos secretos muy interesantes, uno que se medio conoce y el otro que casi no se conoce en absoluto. El primer proyecto fue en la Segunda Guerra Mundial, que tú lo nombrabas donde estaba tu abuelo y donde también estuvieron los míos, o sea, en esa época estaban ahí todos, que evidentemente crearon los nazis por mediación del famoso Doctor Muerte, el Doctor Mengele. El Doctor Mengele tenía muchos tipos de proyectos diferentes. Por lo que yo sé, uno de los proyectos básicos era intentar clonar al propio Adolf Hitler. Ese era el proyecto base de Mengele. Se ha hablado un poco sobre esto. Se ha hablado mucho de los proyectos que hacía sobre niños, etcétera, etcétera. No entraremos en eso. Pero uno de ellos, y poco conocido, era el hecho de intentar modificar ese genoma, esa doble hélice, añadiéndole una tercera hebra, y era parte de ese proyecto. Nunca sabremos, vaya, yo al menos no lo sé, si realmente lo consiguieron o no lo consiguieron. Las malas lenguas dicen de que hoy en día lo que pasó hace pocos años, que estuvimos todos encerrados, con todo lo que nos pasó sin nombrar nombres ni nada, era parte también de esa modificación. Tampoco sabemos si la gente que se colocó cosas en su cuerpo, realmente se hablaba mucho de que será nanotecnología, etcétera, etcétera, para incluir esa tercera hebra. Mucho se ha hablado, bueno, no tanto se ha hablado, pero se ha hablado un poco de todo eso. Y ahora hay un siguiente proyecto que se llama Proyecto Ascensión, que no se conoce mucho, que tiene bastante que ver con Elon Musk. Elon Musk tiene una empresa que es Neuralink, y Neuralink trabaja directamente sobre el tema del cerebro, no lo sabéis, los que conocéis un poco todo este tema, Sí, sí, sí. y parece ser que uno de los trabajos de él es continuar un poco el trabajo que hacía Mengele, de intentar, juntamente con lo que pasó hace varios años, colocar una tercera hebra. De hecho, la famosa reina Isabel de Inglaterra, que murió hace pocos años, 3 meses antes de su muerte, hizo una pequeña demostración en los jardines de Buckingham Palace, mostrando una tercera hebra casualmente antes de morir. La pregunta es, Tito, solo he puesto un poco de contexto para que la gente entienda un poco por dónde voy. ¿Tú crees que, independientemente de lo que estoy contando, tú crees que podría ser posible, ya no digo que se haya hecho o que se pueda hacer genéticamente hablando y con todos tus conocimientos sobre el tema de la epigenética, ¿tú crees que sería posible una implantación, ya sea con inteligencia artificial o con tecnología, no lo sé, para colocar una tercera hebra y modificar realmente al ser humano en su ADN de origen? ¿Crees que sería posible? Yo soy de los que piensa, Carles, que muchas veces nuestra propia ciencia no se atreve a explorar ciertos ámbitos, no se atreve incluso a darle cabida a ciertas posibilidades, porque todavía no es capaz de sostener las referencias previas que darían un contexto y que en virtud de esa relación causal, entonces sí darían cabida a ciertas posibilidades que de otra manera jamás simplemente traerían a la posibilidad. Un ejemplo. Gracias a la física tradicional de Newton, hemos logrado unos avances tecnológicos que son impresionantes y que están a la luz del día, que los podemos comprobar. ¿Ok? Y los físicos, digamos, tradicionales, los físicos muy puristas de la física de Newton,
de esta física, digamos, convencional, que se encarga de estudiar del átomo para acá y no del átomo para allá, pues realmente están muy cómodos con cada uno de sus postulados, con cada una de sus referencias, porque además todo cuadra matemáticamente, todo es perfecto, entonces eso no les incomoda, están allí en una zona de confort y además estable. Sin embargo, viene la corriente de la física cuántica que todavía no la entienden ni siquiera los físicos cuánticos, ellos ni siquiera la entienden, pero por lo menos se han dado la oportunidad de dar cabida a aquello que no comprenden, a aquello de lo cual en su momento no tenían ciertas referencias, y gracias a esa apertura, gracias a ser un poquito atrevidos, como decía yo al principio de esta interacción contigo, pues han ido descubriendo y han realizado grandes aportes. Por ejemplo, a partir de la física de Newton, la física tradicional, no hubiera sido posible fabricar, por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones, porque todo esto es cuántico. Desde la física tradicional probablemente no hubiéramos podido ni siquiera inventar esto. Hablo en nombre de la humanidad y gracias a estos científicos maravillosos que han logrado tantas cosas, ¿verdad? De no ser porque la física cuántica es una realidad y sus postulados son reales, aunque no los podamos comprender, es que existe muchísima tecnología. Hoy mismo tenemos, por ejemplo, la terapia de electrones. Los electrones son partículas subatómicas. Tenemos la terapia de protones y, como decía, resonancia magnética, nuclear, tomografía por emisión de positrones. Tenemos un montón de tecnología gracias a que se ha dado cabida a eso que es incomprensible, pero se le ha dado cabida, que es la física cuántica. ¿Ok? Pues me vengo sanamente al ámbito que tú estás invitando. Digamos, es completamente especulativo, pero ¿por qué no darle cabida a la posibilidad de una triple hélice? ¿Por qué no darle cabida a la posibilidad de, si se incorpora una nueva hebra, esto podría tener un impacto regulatorio a nivel genético, podría ser la solución para muchas cosas, podría traer grandísimas transformaciones? Repito, no tenemos las referencias concretas, objetivas, que nos permitiesen incluso especular con más seriedad. Bueno, digo, a partir de lo que yo conozco, porque también hay mucha información que desconocemos, que es algo que yo también siempre trato de invitar a las personas. O sea, hay gente que dice, no, eso no tiene evidencia científica. Espera, que sepamos, no tiene, porque hay mucha información que se mantiene completamente confidencial y que no llega a nosotros. Y hay otra información que no llega a nosotros porque además se torpedea. Y aquí hablo, por ejemplo, de la teoría genética de ondas del lenguaje de Petrovich Garyaev, que estuvo nominado para el Premio Nobel de la Medicina año 2021, no lo pudo recibir porque murió antes, pero su teoría, estamos hablando de 30 años el desarrollo de esa teoría con grandes genetistas, con personas muy, muy reputadas y que dedicaron 30 años a esa investigación, Carles. Eso no puede ser una tontería, no, porque son 30 años. Y, digamos, las aportaciones y los postulados de Garyaev son, de verdad que erizan y paran los pelos, ¿no? De punta, como diríamos metafóricamente. ¿Qué pasa? Que, claro, siempre vamos a encontrar el sector de, yo no hablo ni siquiera de científicos, el sector de personas cuyo intelecto reacciona de manera instintiva ante lo incómodo. Es decir, hay personas que confunden ser escépticos con la incomodidad que les resulta de algo que simplemente al no tener las referencias previas no entienden. Y esa incomodidad ante ese hecho, porque no lo comprenden, porque no tienen las referencias, repito, a eso le llaman incredulidad. Existimos otro tipo de personas, donde yo creo que formo parte, en donde ante la incomodidad, por ejemplo, hay muchas cosas que tú dices que a mí me resultan incómodas, ¿sabes? Que me dan de todo, pero no reacciono. A mí también. ¿Ah? Y a ti también, ok.
pero yo no reacciono como que yo soy escéptico, yo no reacciono como que soy incrédulo, no, simplemente entiendo desde mi humildad que yo no tengo referencias para juzgarlo ni para entenderlo. Esa es la diferencia, ¿no? También en el sector de la ciencia, regresando al tema, hay algunos que son un poco más osados y viven cómodos al filo de la navaja, estando allí navegando en circunstancias sumamente abstractas y sumamente complicadas. Esos son, por ejemplo, los que han dado cabida a la física cuántica. Yo no entiendo el experimento de Jung, la doble rendija, no entiendo la superposición cuántica, no entiendo el entrelazamiento cuántico, no entiendo nada de eso. Tengo aquí las fórmulas, aquí hay experimentos, pero no lo entiendo. Yo humanamente no lo entiendo. Y yo, que me llamo Tito Figueroa, menos que menos. Sin embargo, mira qué maravilla el haber dado cabida a esa información científica. Además, mira todo lo que ha permitido en el avance tecnológico. Entonces, estoy en esa misma posición, Carles. No, y espérate, porque yo creo y siento que la física cuántica, como nos estás hablando, estamos en pañales, ¿eh? O sea, estamos al principio de una revolución ya no industrial, sino tecnológica, en la que estamos yendo a un transhumanismo o maravilloso o complicado, no lo sé, cada uno lo verá desde su punto de vista, pero sí es cierto que también con lo que nos estás contando, evidentemente la tecnología está tan potente y tan avanzada que ¿por qué no? Porque no puedan incluso instaurar en una tercera hebra o de la forma que quisieran en cambiarnos. Por supuesto que sí, como mejor lo han hecho en un antaño. ¿Quién sabe? Seguramente sí. En esta última parte quisiera cambiar de tercio, quisiera cambiar de forma de comentar las cosas. Ahora me relajo entonces. Ahora ya relájate, la parte complicada ya ha pasado. Qué bueno. Lo hemos nombrado antes de conectarnos, hemos nombrado a varias personas en común en el aspecto de que estás preparando tus cosas y yo por mi parte también. Estuve en varias charlas de personas importantes que tú conoces y hemos nombrado, como pueden ser Joe Dispenza, como puede ser Lipton, como Brian Weiss, etcétera, y otras tantas, donde, bajo mi punto de vista, y quería preguntarte qué es lo que tú piensas, he estado escuchando también muchas críticas, pero bueno, las personas que son comunicadores o personas que dan información por internet, pues todos tienen que tener sus detractores y su gente que está a favor, por supuesto. Claro. También de estas personas tan importantes, menos muy conocidas, pues también tienen sus dos partes, por supuesto, esto es inevitable, pero a mí me gusta mucho escucharles y he estado en un taller y en un retiro con otro y me gustaría un poco tu opinión, ¿no? Porque están llevando muchas personas, cada vez hay más personas que están escuchando de lo que están hablando y estamos hablando de temas que son más tu especialidad que la mía. Estamos hablando más de temas de salud, de curación, de autocuración. ¿Qué crees de toda esta gente, Tito? No, yo soy un profundo admirador de Joe Dispenza, de Lynn McTaggart, que es una periodista científica, del mismo Rupert Sheldrake, de Garyayev, de Poponim, de Glenn Rain, de muchos, ¿no? De Bruce Lipton. Con él me voy a formar ahora presencialmente en noviembre. Fíjate. Esto es anecdótico. Yo tengo mucho tiempo intentando asistir a un retiro con Joe Dispenza, pero es muy difícil porque a pesar de que es costoso, porque es una semana, a pesar de que la gente viene de todas partes del mundo, Carles, a la media hora después que Joe Dispenza anuncia que va a ser un retiro presencial en donde sea, en California, en Londres, donde sea que él lo mencione, a la media hora ya miles de personas han comprado. Y la mayoría de estas personas son personas que han estado en eventos anteriores. Yo en estos días desayunaba con una muy buena amiga, a quien admiro mucho. Ella es precisamente biólogo molecular. Y baratos no son, ¿eh? No son baratos, cuestan 2,000 y pico, más tu traslado, además tienes que pagar 8 días de hotel. De 4,000. Hay de 4,000 y tal.
Ahora, la pregunta es, ¿acaso esa gente que va es tonta? Incluso profesionales de la medicina, etcétera. ¿Son tontos que están ahí y a la media hora se agotan Sí. las ventas o han sido sorprendidos por las cosas y las proezas que se ven en Ujú. esos talleres, en Buena esos pregunta. retiros? Me decía esta señora que ha estado, creo que en 10, en 12 o en 15, algo Wow. así. Tendrá mucho Sí, sí, dinero, sí. ¿eh? Ella, sí, ella ha pasado toda la vida en eso, viajando, se ha formado con muchísimos y tal. Me decía Tito, ella es la que me comentaba, Tito, lo que pasa es que en media hora se agotan. En media hora ya se agotan. Tenemos grupos de WhatsApp, las personas que ya hemos asistido a muchos, que estamos todos al acecho y el primero que se entera nos comenta a todos los demás y en media hora ya se ha comprado todo. Lo que pasa es que eso es Por, lo que le critican, que va tanta gente y claro, ganan tanto dinero y son tan millonarios, que ese es el problema que tienen. Por eso tienen tantos detractores. Ganan tanto dinero, son tan mega ricos y dices, bueno, vale, pero están ayudando a la gente. Y lo que la gente no comprende, y claro. por eso era mi pregunta, es Sí, que sí, vamos a llegar a ese lo punto. cortés no quitó la valiente. Ahí iba, Vamos Tito. a llegar a ese punto, porque en el caso de Joe Dispensa, él lleva toda una cantidad de científicos, Ujú. lleva toda una cantidad de instrumentación tecnológica, de dispositivos, de monitores, de todo, porque él está ahí con biofeedback, o sea, él está viendo la actividad cerebral de las personas, todas las cosas que están haciendo se están midiendo, ¿ok? Entonces, todo esto tiene Precio. un valor, un valor no solamente económico, sino también tiene un valor sustancial a nivel científico. Claro, claro, siempre va a estar hasta que no sea consensuado por el sector oficial, Eso es muy que difícil. además lo controla una industria, pues va a ser retractado. ¿Ves? Porque hay gente que dice, no, eso no tiene evidencia científica. Y yo le pregunto, ¿pero tiene evidencia científica en contra? ¿Acaso ha sido refutado científicamente? Porque cabe preguntarlo. El hecho de que algo no tenga evidencia científica en la ciencia oficial no significa que no exista. En todo caso, significa que quizás no hay sectores de la ciencia oficial que hayan sido financiados, que estén interesados en ese fenómeno y punto. Por ejemplo, vamos a hablar, no es un tema de conspiración ni nada por el estilo, pero a la que menos le podría interesar que se investigue a fondo el fenómeno de las remisiones espontáneas sería la industria farmacéutica. Claro. No porque sea mala, no porque sea malvada, no, es que no le interesa. Sus intereses están orientados en otro foco. Es como decir, si yo soy dueño de una cadena, no sé, de servicios funerarios, de servicios fúnebres, de tanatorios, no sé cómo es que se le llama aquí en España, Ujú. pues yo no estaría muy interesado en financiar estudios que alarguen los telómeros y que alarguen la telomerasa y que prolonguen la vida de la gente. No porque yo sea malo, sino que no es mi orientación, mi interés, no es mi industria, no es el sector que yo deseo desarrollar. Yo invertí, es un ejemplo metafórico, invertí en la industria, vamos a llamarla industria funeraria y yo ahí no, porque quiero saber yo cómo la gente puede vivir más. Pues lo mismo, para la industria farmacéutica, el hecho del efecto placebo y el hecho de las remisiones espontáneas es algo que lo utilizan hasta cierto punto, en el caso del efecto placebo, para tener grupos de control que permitan contrastar ciertos resultados, pero no es algo a lo cual ellos estarían interesados en financiar, ni menos que menos desarrollar, porque si la persona pudiese aprender a movilizar epigenéticamente o psiconeuroinmunoendocrinológicamente mecanismos de autorreparación o autorregulación, pues sería menos dinero para la industria. Entonces no es que sea mala, es que es una industria que tiene otros intereses. Pues lo mismo pienso yo a nivel general de esto. Entonces, es un tema súper complejo. Cuando hablamos de un Joe Dispensa, por ejemplo, el hecho de que haya personas, yo le preguntaba a Alba Lucía, se llama ella, le decía, Alba, y cuéntame, ¿qué has visto? Y me dice, Tito, yo en todos estos años he visto gente que llega con silla de ruedas que se va a pie, gente que llega con muletas y se va caminando normal, gente que llega con Parkinson y al cuarto, quinto día se le quita, médicos, científicos que no han ido una vez, ni dos, ni tres, sino que han ido a todos los retiros posibles porque ellos al principio fueron por mera curiosidad, no muy convencidos, pero al final se lo permitieron y mira, ahora son personas que no se lo pierden. Entonces, claro, hay razones suficientes
para detractar y razones suficientes para apoyar. Claro. El que apoya es porque lo ha vivido, es porque ha visto cosas, y el que detracta es porque no tiene esas referencias y desde su incomodidad sobre aquello que no conoce, pues reacciona de manera escéptica, lo cual es completamente válido también. No, es correcto, y me interesaba hablar de este tema contigo porque como antes, off the record, hemos hablado los dos precisamente de estas personas y hemos coincidido en que estábamos, tanto tú como yo, pues moviéndonos en estos campos también, pues era interesante hablarlo porque, bueno, pues yo escucho mucha gente que viene a nuestros retiros propios hablando de ellos y diciendo pues lo que acabas de decir. El que ha ido, maravillas, y el que no ha ido, pues se cree todo lo que pasa por internet, y porque sea una persona que gana mucho dinero con esto, pues ya para ellos pues no es correcto, cuando la gente no tiene ni la más remota idea para montar, y lo has explicado muy bien, un retiro de estas índoles, el gasto que lleva detrás, no solo de lugares, sino de gente, de personas. O sea, es increíble. Yo lo sé porque, por ejemplo, retiro sí hago, pero yo nunca había montado un evento, como sabes que montamos el último, que casi vienes, sí, casi vienes, por razones extras no pudiste al final, pero yo me di cuenta y la gente me dijo, porque llenamos, el sitio lo llenamos, y todo el mundo en el mismo sitio me decía, oh, Carles, ¿cómo te has forrado con este evento? Y yo me los quedaba mirando y decía, ¿forrar? Dice, sí, mira cuánta gente. Digo, ¿tú sabes lo que yo he pagado para que esto esté marchando? Y les decía a todos, perdona, no he ganado, es que tampoco he recuperado. No es que haya perdido mucho, pero ni de lejos gané nada. Al contrario, no llegué a cubrir gastos por muy poco, pero casi llegó a cubrir gastos. Y la gente, pues sin saber, pensando de que, wow, el Carles cómo se ha forrado. A ver, esta gente evidentemente gana dinero, pues porque va mucha gente, los precios en Estados Unidos son muy diferentes a Europa y son muchos retiros con mucha gente, miles de personas, y evidentemente pues también se lo ocurran, ¿no? Pero quería hablar contigo de este tema porque realmente la gente habla demasiado cuando está en su casa y en su ordenador y poco sabe más. Y bueno, y cambiando de tercio y yendo ya al final de esta primera entrevista contigo, que espero que hayamos pasado bien, que la hayas pasado tranquilo al final. La pasé tranquilo. Me gustaría que termináramos, Tito, teniendo claro, sobre todo, lo que más me interesa es el tema de la autocuración y autosanación. Que la gente, y termina, tenga claro que sí tenemos esa capacidad, que sí se puede. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo puede empezar? ¿Cómo puede creer? ¿Dónde tiene que ir? ¿O qué es lo que tiene que somatizar para que se dé cuenta de una vez por todas que tenemos esa capacidad? Es un tema complejo, porque yo pienso que a mitad del programa, cuando hablamos de cómo la certeza, que es un tipo de convicción, que al final es un tipo de sentimiento, además persistente, se va a traducir en moléculas mensajeras, neurotransmisores, etcétera, que son recibidos por los receptores específicos de las propias células y que dentro de las células tienen esa transducción para que el ADN interprete y exprese genes en función a ese mensaje. Cuando se entiende eso, se comprende que definitivamente el factor certeza, que podríamos también decirlo desde un aspecto filosófico religioso, le podríamos llamar fe, pero fe absoluta, convicción absoluta, son como detonantes epigenéticos, por lo menos bajo esta especulación, bajo esta teoría especulativa que estoy formulando, ¿verdad? Pero es lo que se ha podido evidenciar en los casos de remisiones espontáneas. Bien, ese factor certeza es el gran desafío, Carles. ¿Por qué? Porque estamos completamente condicionados, tenemos una arquitectura neurológica conforme a un montón de creencias que no dan cabida a esto. Y ese es el gran desafío, ese es el gran reto, porque esas estructuras cerebrales, esas conexiones sinápticas de nuestras células cerebrales, de nuestras neuronas, han creado programas, y estos programas nos han condicionado, y estos programas no apuntan hacia esta posibilidad. Al contrario, apuntan a que eso es imposible, y cuando sucede es porque es un milagro. Ese es el gran desafío. Para cambiar esa arquitectura neurológica por nuevos circuitos neuronales, digamos fuertes, poderosos, a nivel de impronta,
en donde ahora sí demos cabida a la posibilidad de que nuestro propio cuerpo, que yo siempre le llamo cariñosamente una obra magnánima de ingeniería genética, una obra prodigiosa de ingeniería genética, un ensamblaje ultra sofisticado, para poder darle cabida a esto, a que el cuerpo tiene ese potencial, tenemos que trabajar un poco en cuanto a ir investigando, ir aprendiendo, ir incorporando nuevos conocimientos para ir circuitando nuestro cerebro ahora con, digamos, estructuras neurológicas que hagan un poquito de contrapeso al condicionamiento que ya tenemos de toda la vida, en donde no lo vemos como posible el que nos curemos por nuestros propios medios biológicos. Entonces es todo un proceso para lograr esa certeza. Entonces hay protocolos que yo he creado, por ejemplo, en donde las personas van creando, valga la redundancia, estos circuitos neurológicos. Hay otros protocolos en donde intento que la persona entre a cierta instancia superior de conciencia o estados de conciencia expandida de manera natural, sin usar drogas ni nada por el estilo, ¿verdad? Y que en medio de esos estados trate de promover. Aquí estamos hablando de intentar, aquí estamos hablando de tratar, estamos hablando de promover epigenéticamente este tipo de mecanismos biológicos que por lo menos se ha podido comprobar que en otras personas han funcionado, ¿no? Yo tengo también mis propias anécdotas de remisiones, no estoy aquí por casualidad, ojo, ¿no? Pero se trata de eso, empezar por el hecho humilde de darle cabida a esa posibilidad, luego ir conformando una nueva arquitectura neurológica para ir como fortaleciendo estos nuevos paradigmas, estas nuevas creencias. Mira, como el famoso caso ya archiconocido y trillado de Roger Bannister, que se suponía que en aquel momento científicamente se decía que nadie podría correr la milla en menos de 4 minutos y tal, y entonces los médicos decían no puedes porque romperías los ligamentos de no sé qué cosa, de la rodilla, de los meniscos, el otro, el cardiólogo decía no, porque es que si una persona corre en menos de 4 minutos la milla, entonces el corazón colapsaría por esto y por lo otro, y vino un loquito que desafió todo eso. Roger Bannister dijo yo voy a correr la milla en menos de 4 minutos, lo logró, y la hazaña no está allí. La hazaña está en que luego de que él demostró que sí se podía correr la milla en menos de 4 minutos, se rompió ese condicionamiento a nivel colectivo y en los siguientes días, en los siguientes meses, y ahora es completamente normal, empezaron a romper esa marca miles de personas en el mundo a lo largo de todos estos años y ahora es completamente normal. Pero hasta ese momento, hasta que Roger Bannister apareció, se pensaba que era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque había un condicionamiento reforzado por una creencia en el inconsciente colectivo. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ese proceso requiere de indagar, requiere de involucrarse, de tomar un papel protagónico. Ojo, y quiero que quede muy claro, yo nunca le diría a la persona, no vayas a tu médico, no te tomes la medicación. No. Quienes hacemos esto, lo hacemos en sinergia con la medicación, con el tratamiento, con el consejo del especialista. Aquí se trata simplemente de tratar de tomar cierto papel protagónico en su propia curación. No se trata de reemplazar una cosa por otra. Distinto es, Carles, que si a una persona le dicen, mira, tu enfermedad es incurable y te están diciendo no podemos hacer nada por ti, bueno, que intentes otra cosa, tiene sentido. Así sí. O si le dicen a alguien, mira, estás en fase terminal, no podemos hacer nada por ti, estás en paliativos sistémicos, intentaremos que no sufras tanto en los últimos días que te quedan. Oye, esa persona tiene derecho a buscar otros caminos y como ya por aquí no le están ofreciendo nada, es válido que busque. Pero en el 99,9% de los casos, que la persona siga con su consejo médico, siga yendo a su médico, pero intente esta otra alternativa que simplemente estamos ahora en un territorio completamente especulativo, pero que es bastante alentador cuando, por ejemplo, se analizan los fenómenos de remisiones espontáneas con los que cuenta la propia literatura en la medicina. La respuesta clara es que sí se puede, y seamos todos
Seamos todos como Roger Bannister y corramos la milla en menos de 4 minutos y podemos autocurarnos, podemos autosanarnos. Solamente tenemos que creer. Tenemos que creer y seguramente esa parte emocional de creer en uno mismo hace que todo se recapitule y que todo se transforme y que todos nuestros cuerpos físicos, energéticos, etéricos, de luz o los que sean, se agrupen, se alineen y consigamos hacer lo que deseemos. Querido Tito, te agradezco, como te decía antes, esta primera intervención. Espero que tengamos más contacto, espero vernos y nada, nuestro canal y mi persona a tu disposición para que lo desees. Te agradezco este primer capítulo contigo a la espera de que salgan nuevos temas interesantes y que tanto tú como la audiencia de tu parte o de nuestra parte estén interesados en escucharte, en escucharnos. Gracias, querido Tito. Gracias, Carles, gracias a tu bonita comunidad. Y me despido simplemente con una reflexión. Esa inteligencia primordial que estaba en nosotros cuando apenas éramos un cigoto, que era una cosita microscópica, y que tuvo la capacidad de dividir ese cigoto en 2, y luego en 4 células, y luego en 8, en 16, 32, y que además tuvo la capacidad de diferenciar estas células para convertir algunas en músculos, otras en huesos, otras en el cerebro, en el vaso, páncreas, hígado, riñones, pulmones, etc. Esa inteligencia primordial sigue estando en nosotros. Entonces, si esa inteligencia primordial tuvo la capacidad de diseñarnos desde cero, célula a célula, ¿por qué no va a tener la capacidad de reparar? Es cuestión de comprender, en todo caso, o de aceptar ese desafío y tratar de experimentarlo empíricamente en nosotros, que no vamos a hacerle daño a nadie. Seguimos yendo a nuestro médico, pero intentamos por nuestro lado darle una agradable sorpresa al médico. Como suelen decir, desde una ameba hasta lo que somos hoy en día, Dios mío lo que hemos hecho, ¿no? Qué bonito. Gracias, Tito. Muy amable. Hasta pronto.